Leemos entonces Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Vamos a hacer una oración más, hermanos. Padre, nuevamente aquí estamos, Señor. Tu palabra dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídale al Padre. Padre, danos sabiduría. ¿Quién está lo suficientemente capacitado para tratar este tema, Señor? Hoy tengo una carga demasiado, Señor, exageradamente pesada, muy delicada, amado Padre. Y es que yo, un ser no santo, debe hablar de aquel que es 3 veces santo. Y es que seres no santos deben escuchar de aquel que es 3 veces santo. Padre, ¿quién está capacitado para esta tarea? ¿Quién puede osar atreverse? ¿Quién puede ser digno de esta tarea de tal magnitud? Reconocemos nuestra insignificancia, reconocemos nuestra incompetencia, reconocemos nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado. Y te pedimos, Señor, que por pura misericordia, por pura gracia y amor, y por los méritos que Cristo obtuvo a nuestro favor, nos permitas descubrir un poco el velo de ese santo templo y conocer la santidad de Dios. Oh Señor, ten misericordia y concédanos esto, porque lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, lleva por título la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y debemos entender que no hay suficiente pureza en nuestras vidas para hablar de tal atributo, de tal característica. Dios es incomparable. Dios es inconcebible. No hay forma en que nosotros podamos, en nuestra mente tan finita, tan limitada, concebir al Señor, y mucho menos esta característica, la santidad de Dios. Lo primero que el texto dice, en el versículo 1, dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De alguna manera, en la historia de Isaías, usted debe entender que había una escuela de profetas. Ellos constantemente estaban yendo al templo, estaban preparándose, y esto era algo muy cotidiano. Pero ese día en particular, ese año en que murió el rey Uzías, Dios consideró despejar un poco de la eternidad para que este hombre, Isaías, pudiera contemplar su gloria.
Y aunque esta palabra está demasiado manoseada, siempre estamos por todo y por nada diciendo: he conocido la gloria de Dios y he contemplado la gloria de Dios, y la presencia de Dios estuvo en tal lugar y la presencia de Dios estuvo allá. Hoy veremos que no es así como la Biblia lo describe. La gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios no es algo con lo que nosotros podamos lidiar y contar como algo común y corriente. No se trata de pequeños tragos de agua que cotidianamente tomamos, hermanos. Se trata de algo infinitamente sublime, excelso, que nos supera a todos. Lo primero que el profeta dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y que veamos esto genera en nosotros primero una tranquilidad, pero demuestra su gobierno, su soberanía. Vi al que gobernaba. Vi al creador del cosmos, vi al creador de todas las cosas visibles e invisibles, tronos, imperios, todo. Vi a ese Señor sentado. ¿Se imagina esa escena? Ver al Señor en su trono sentado. Recuerda la escena en la que Esteban está siendo apedreado y dice que levanta sus ojos a los cielos y ve al Señor sentado en el trono y a la diestra el Hijo de Dios. Bueno, Isaías también contempla esta visión y dice que el trono era alto y sublime, y esto demuestra nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. ¿Recuerda el Salmo 22? ¿Qué decía el salmista? Yo soy gusano. ¿Cómo? Pero si yo soy un campeón. No, gusano. ¿Cómo oraba Abraham cuando se encontraba con el Señor? Abraham decía: no se vaya a encender ahora el furor y la ira de mi Señor, porque yo sé que soy polvo y ceniza. Cuando Isaías ve que el trono del Señor es alto, refleja nuestra pequeñez, insignificancia, podredumbre, hermanos, nuestra miserabilidad. Y yo sé que esto no es muy popular y hoy voy a decir cosas que quizá nos van a ofender, pero si esto es verdad conforme a la Escritura, nos debería llevar a las rodillas, a la humillación y al arrepentimiento. No solamente era un trono alto, el texto dice, era sublime, excelso. Y sus faldas, sus vestiduras llenaban el templo. Mire lo que dice en Éxodo, por favor acompáñeme, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, vemos una clara exclamación, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Escucha esta expresión: terrible en loores, hacedor de maravillas. Terrible en loores. Un trono excelso, un trono terrible, mis hermanos. Y a menudo tenemos la imagen de un Dios como si fuese Papá Noel, como si fuese Santa Claus, como si fuera alguien abarbado, un anciano que ignora nuestros comportamientos y que pasa por alto nuestras conductas. Sin embargo, aquí dice, en este texto en Éxodo, dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad y terrible en loores? ¿Cuál fue la visión que vio Isaías? Vio que su trono, terrible, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de toda gracia, mis hermanos. El texto en Isaías sigue narrando los acontecimientos que él está viendo. Versículo 2: por encima de él, Isaías 6:2, había serafines. Los serafines, mis hermanos, son una especie de seres, los seres más majestuosos que han sido creados. Estos seres, del griego original, son seres que están continuamente ardiendo. Se podría decir que son seres ardientes, incandescentes, constantemente están ardiendo o quemando. Me hace recordar a la escena de la zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Bueno, los serafines son seres majestuosos que tienen 6 alas, dice Isaías. ¿Y cuál es la actitud de ellos frente al Santo de Santos, frente al Dios Todopoderoso? ¿Cuál es su postura? Dice: con 2 alas cubrían sus rostros,
Con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Con las otras 2 volaban. Hay esta tendencia en el día de hoy de que nosotros podemos venir y llegar a la iglesia y saltar y gritar y venir con escándalos y con estrépitos y desórdenes. Yo no veo eso en los serafines. Los serafines saben delante de quién está, del Señor que está sentado en su trono, un trono que es alto, un trono que es impecable, un trono que es sublime. ¿Cuál es su postura? Temor, reverencia, solemnidad. 2 alas cubren sus rostros. ¿Con qué intención? No osan, no se atreven siquiera a mirar a ese Señor, a ese Dios alto y sublime. Alguna vez una persona llegó: esta iglesia, ¿por qué van a orar y agachan el rostro? Porque sabemos delante de quién estamos. Claro que sí, no es delante de cualquier persona. Estos serafines se cubren su rostro porque si se atrevieran por un instante a abrir sus alas y mirar al Santo de Santos, hermano, quedarían pulverizados por su santidad. No hay nadie como el Señor, solamente Él es santo. ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién como tú, oh Jehová? Magnífico en santidad. Esos adjetivos que se utilizan no son de lujos, está mostrando el poderío de la santidad de Dios, hermanos. No hay quien pueda contemplar al Señor y pararse cara a cara de tú a tú. De ahí cuando estudiamos la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios de par a par, de tú a tú, en igualdad, coexistiendo. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Y cuando estemos en la eternidad, podremos coexistir y contemplar al Señor solo por y a través de Cristo Jesús. Es la única forma. Pero no solamente se cubrían sus rostros, mostrando un respeto, un temor, sino que dice el texto, cubrían también sus pies. Normalmente nuestros pies, hermanos, y en el tiempo antiguo se entiende que es sinónimo de algo que se ensucia constantemente. De la nada tenemos mugre en los pies. Y estos serafines cubrían sus pies, que eran los seres más maravillosamente creados, los más majestuosos, y aún así no se atrevían a tocar ese santo lugar. ¿Y por qué insisto en esto, hermanos? Para que podamos luego comprender la postura que los cristianos debemos temer cuando nos acercamos al Señor. Sean pocas tus palabras, dice Eclesiastés. Cuando vengas delante del Señor, ten cuidado de lo que vas a decir, cómo vas a hablar. Y a menudo cuando estamos en nuestra cotidianidad andamos corriendo y acelerados, apresurados, pero cuando venimos al Señor hay que bajar todas las revoluciones, porque no estamos delante de cualquiera, no estamos delante de uno que es igual a nosotros, estamos delante del cual, según Apocalipsis, huyen el cielo y la tierra, huyen delante de su presencia. Cubrían sus pies porque encontraban de que no eran lo suficientemente dignos para pisar ese lugar. Y con otras 2 volaban. Ahora, ¿qué era lo que decían? Lo primero que hemos visto en cuanto a la santidad de Dios es la postura que tenían estos serafines. Lo segundo es lo que exclamaban. ¿Qué decían ellos? Versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Y esta expresión santo, escuche esto, viene del hebreo kadosh. Kadosh, que significa sagrado, que significa separado, que significa trascendente, consagrado, dedicado, apartado, totalmente puro, totalmente impecable, absolutamente puro, pureza absoluta. Nosotros no conocemos eso, hermanos. Porque todo lo que nosotros vemos está contaminado por el pecado. Solo Él es puro, solo Él es santo, santo, santo. Y no estamos hablando en aquella santidad que es impuesta o imputada a nosotros por lo que Cristo obtuvo para nosotros. No, no, no. Estamos hablando que inherentemente Él es santo. Él es la fuente de la cual la expresión santidad extrae santidad. Solo Dios es santo,
santo, santo. La primera cosa que usted debe tener en mente cuando usted acude al Señor es que Dios es santo. La primera cosa que usted debe tener en mente cuando usted vaya a leer la Biblia es que Dios es santo. La primera cosa que usted tiene que tener en mente cuando usted viene al culto es que Dios es santo. Y esto no pasa. Cuando vamos a orar, pedimos de cualquier forma, hablamos de cualquier forma. ¿Ha visto esta arrogancia o actitud petulante que tienen estas personas ordenándole al Señor? Yo ordeno. ¿Qué? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Yo declaro que... ¿Qué declaras? Polvo y ceniza, gusanos, pecadores, hermanos. ¿Cómo nos atrevemos y osamos darle órdenes al santo, santo, santo? Mire lo que dice en Apocalipsis, por favor. Capítulo 15. Versículo 4. Apocalipsis, capítulo 15, en el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Escuchen lo que dice eso. ¿Quién es el que no se va a atrever a temerte, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, únicamente tú, exclusivamente tú eres santo. Eso es oriundo de ti, eso es inherente de ti. La santidad es tuya, te pertenece a ti. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo tú eres santo. Entonces, ¿quién no te temerá? Pregunto, hermanos, ¿usted teme al Señor? Una de las razones por las cuales el cristiano hoy no teme al Señor es porque no conoce al Señor. No tiene un conocimiento escritural de quién es el Señor. Y Dios es santo, santo, santo. Es decir, es completamente puro, completamente separado del mal, es impecable, es impecabilidad moral absoluta de Dios. No hay mancha, no hay arruga, no hay distinción, no hay ni siquiera alguien que se le asemeje. Cuando el Señor está hablando por medio de Isaías en el capítulo 40, uno de los capítulos más gloriosos, Él dice: ¿con qué me compararéis? ¿A qué me asemejaréis? Nosotros podemos compararnos los unos con los otros, porque somos seres similares, pecaminosos. ¿Con quién se puede comparar el Señor? Para ver si es más santo que... No hay forma de compararlo. No hay nadie que se le pueda poner a su lado. En Él no hay culpa, en Él no hay error, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Es un Dios completamente separado de todo aquello que tenga pecado, todo aquello que tenga contaminación, todo aquello que sea vulgar, todo aquello que sea indecente, todo aquello que sea inmoral. Dios está completamente separado de esto. Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es puro de ojos, limpio de ojos, una pureza absoluta. No puede contemplar el pecado, no lo puede tolerar, su santidad no lo permite. Él es santo, santo, santo. ¿Se recuerda en el Edén cuántos pecados múltiples cometieron Adán y Eva para que se revelase la justicia y la santidad del Señor? Uno. Un pecado fue suficiente para ser expulsados. La santidad de Dios no puede ¿qué? Tolerar un solo de los pecados. Una sola vez pecaron y eso fue suficiente. Él no puede soportar, Él no puede tolerar el mal, porque Dios es santo, es inigualable, es incomparable, es independiente. En el libro de Salmos capítulo 111 versículo 9 dice: santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Es lo que yo creo, que el nombre del Señor es santo, que es temible. O cuando se viene la expresión santo, para mí es como algo común. No, hermanos, santo y temible es su nombre. En Filipenses dice que el Señor le ha dado un nombre que es que sobre todo nombre. En Hechos 4:12 dice: el único nombre en la tierra dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Un nombre que es santo. Leíamos Mateo capítulo 6, Cristo Jesús nuestro Señor enseña a orar y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ¿qué dice el tercer mandamiento?
Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto al Señor? ¿Estamos usando el nombre de Dios en vano? Él dice en su palabra, no dará por inocente al que tome su nombre, su santidad, sus atributos, lo que es Él, de una manera vana. ¿Ha visto esta cantidad de cuentachistes que hay hoy día? Y no me estoy refiriendo, hermanos, a los que viven de eso, sino a aquellos que se paran en púlpitos y cuentan todos los chistes posibles, habidos y por haber. Y todos se ríen y la pasan muy cool dentro de la iglesia, dentro de la congregación del Señor, y nadie teme. No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. Usted va a ver estos mismos chistosos en un juzgado y tienen más respeto por un mortal que por el Señor. Están tomando el nombre de Dios en vano. Se toman el nombre de Dios a la ligera. Nombran al Señor para hacer bromas, para contar chistes. Cogen, o toman las cosas de Dios, la iglesia, la Biblia, la oración, y hacen sus juegos, sus chanzas, sus tonterías. Pero Dios es santo y Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Al que esté muy bromista, con una personalidad muy carismática, esté muy folclórico, ignorando su santidad. Vayamos a Eclesiastés, por favor, en el capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés capítulo 5. El versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esa es la actitud con la que venimos a la casa del Señor. Esa es la actitud con la que yo me dirijo cuando voy a orar y estoy en el medio de mi día a día. No te des prisa, dice. Y esta tendencia de nosotros, como comunicamos todo muy rápido, vamos a orar y venimos con una lista de peticiones, No, piense lo que va a decir, porque se va a dirigir a un Dios que es santo. Piense lo que usted va a decir, las palabras que va a utilizar, sean medidas, sean pensadas, meditadas sus palabras, porque Dios es santo. Hermanos, Dios no es nuestro compañero de clase, Dios no es nuestro compañero de trabajo, no es nuestro Papá Noel o nuestro hermano mayor. Su nombre es santo. Eso significa que debe ser reverenciado. Él es separado, santificado sea su nombre. Yo debo tenerlo como lo más alto, lo más sublime, lo más excelso. Estos serafines no se atrevían a proferir palabras que ofendieran al Señor. No cuestionan sus designios, no tratan de interpretar su providencia. Estos serafines son muy cuidadosos. Un puritano decía que la santidad de Dios no es un atributo de Dios, sino que es el atributo de Dios. De alguna forma, lo que quería decir era que todos sus atributos, su característica, lo que Dios es, principalmente es santo. ¿Por qué? Porque usted no ve ningún otro atributo elevado al tercer nivel, a la tercera potencia o dimensión, si se me permite la palabra. No dice la Biblia en ningún pasaje, Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. No dice la Biblia, Dios es amor, amor, amor. O Dios es bueno, bueno, bueno. No dice así. En cambio sí dice, Dios es santo, santo, santo. Solo Él tiene ese grado de santidad que se repite 3 veces. Una triple declaración. Y usted debe entender que para nuestra cultura occidental, nosotros para enfatizar algo, para darle importancia o relevancia a algo, nosotros, si es en la escritura, le colocamos un color distinto,
al color natural con el que escribimos, o lo subrayamos, o le colocamos comillas, paréntesis. Pero en la literatura hebrea no es así. Ellos repiten algo varias veces para dar un énfasis diciendo, ojo con esto es serio, esto es importante. Cristo muchas veces dijo, en verdad les digo. Es como cuando uno dice, oiga, preste atención, lo que voy a decir es sumamente importante. No que hubiese algo que el Señor dijera que no fuera importante, pero hacía énfasis de esa manera. Cuando el Señor hablaba acerca de los frutos, en Mateo capítulo 7, y dice que, y los conoceréis por sus frutos, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Y por qué repite esa manera? Está haciendo un énfasis acerca de que no debemos dejarnos guiar por los dones o por las habilidades, capacidades, elocuencia, oratoria, etcétera, sino por ver el fruto de la persona. Aquí la escritura es clara y dice, solo Él es santo, santo, santo. ¿Qué vemos? Por favor, vaya conmigo a Job capítulo 15, para que usted entienda la diferencia, la separación que hay entre el hombre, entre los ángeles y entre el único ser que es santo, santo, santo. Dice Job capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos, ojo, son limpios delante de sus ojos. Job 15, 16. Cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe iniquidad como agua. ¿Cómo? No entendí, pastor. El texto es claro. ¿Qué es el hombre para que se considere limpio, para que sea limpio? Ni siquiera en sus santos confía. Dice que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Qué hay en los cielos, hermanos? No, ni las estrellas son limpias delante de Él, ni los ángeles son limpios delante de tal nivel de pureza y santidad. Y ojo, porque muchos de nosotros nos consideramos muy limpios, muy impolutos, y el texto es muy claro. Cuánto menos el hombre que bebe iniquidad como si fuese agua, que es abominable, que es vil. Calvino diría que tiene en su corazón una fábrica de ídolos, constantemente está pecando de idolatría. Eso es terrible. Es terrible, hermanos. ¿Qué vemos entonces? Que en este pasaje de Isaías capítulo 6, y debemos entender que estos serafines están justo frente al Señor, con mucho cuidado. Dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuál es la respuesta que hay? Hemos visto la postura de estos serafines, hemos visto las expresiones de ellos. Ahora, ¿cuál es la respuesta que hay de esta gloria, de esta santidad? Primero, en las cosas inanimadas. El versículo 4 de Isaías 6 dice, y los quiciales de las puertas o del templo se estremecieron, hermanos. Las columnas, los quiciales, los fundamentos, todo se sacudía con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta los objetos inanimados, sin vida, se sacuden, se conmueven, se estremecen delante de la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo caminaba y enseñaba en Galilea, en diferentes lugares, y tenía estos encuentros con las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos. ¿Qué pasaba con ellos? Se postraban ante Él y le decían, Jesús, Hijo del Altísimo, o Hijo de Dios, tan pronto vienes a atormentarnos, todavía no es el tiempo. Y hay cristianos que ni siquiera se postran, hermano. ¿No dice así Santiago? Que los demonios creen y se ríen, tiemblan.
Debemos nosotros de desapegarnos y mostrar una clara distinción entre este cristianismo que se encuentra en el día de hoy, mayoritariamente, que cree que el Señor es una especie de Peter Pan, de payaso al cual podemos venir y estar saltando y hacer un circo en su casa y tener una actitud irreverente, altiva, arrogante, prepotente, porque estamos viendo que solo Él es santo. ¿Cuál es su postura, hermano, hermana? ¿Cuál es su actitud cuando usted ora? ¿Usted ora con pomposidad? ¿No? Dice, ya yo estudié todos los credos, conozco el credo Calcedonia, yo conozco todas las confesiones de fe, he estudiado teología, así que pues, entonces ¿yo qué? No, hermanos, los serafines tenían temor. Nosotros debemos ser cuidadosos. ¿Cuál fue o cuál es su postura al leer la Biblia? Cualquier libro ahí, está comiendo y está, vamos, no pasa nada. Usted sabe que este es un libro santo, porque el que lo inspiró, lo exhaló, es santo. Nuestro claro conocimiento de la santidad de Dios va y debe cambiar toda nuestra cosmovisión, hermanos, y veremos eso al final, en cómo el mismo Isaías, siendo un profeta, dice: ay de mí, soy un hombre de labios inmundos. Él se consideraba que estaba todo en orden, pero cuando contempla al Señor, su respuesta es ver su miserabilidad, su corrupción, su depravación. El día de hoy hay esta banalización, ¿no?, de lo que es la gloria y la presencia de Dios, y en estos shows que hacen, llenos de conciertos y de eventos, dicen eso estuvo lleno de la presencia de Dios, y usted vio a la gente saltando, gritando, remolineando, aullando, riendo a carcajadas incontrolables, y esa actitud no la vemos en ninguna parte de aquellos hombres en la Escritura que han tenido encuentros directos con el Señor, que es santo, santo, santo. Si usted es un lector de las Escrituras, en Éxodo 3, cuando Moisés contempla esta zarza ardiente, ¿qué es lo que el Señor le dice? Quita el calzado. Este no es cualquier lugar, esta es una tierra santa. Moisés se inclina, se arrodilla, se humilla y se quita el calzado. No es de cualquier forma que podemos presentarnos delante del Señor. No es de cualquier forma que podemos hablar con el Señor. Cuando Daniel, capítulo 10 de Daniel, para que lo pueda leer en su casa, desde el 5 hasta el 9, él contempla la majestad del Señor, contempla una revelación de Dios. Dice que caí sobre mis pies, escuche esto, con el rostro en tierra. No pudo soportar contemplar al Señor, su presencia. ¿Cómo es entonces que estas personas afirman que están delante de la presencia de Dios mientras bailan, mientras hacen trencito y todo tipo de show circense con todo tipo de parafernalias? Ellos no están adorando al Señor, y Dios no se complace de ese tipo de ritos, hermano, porque Dios es santo. Moisés se postró, Daniel cayó sobre tierra, postrado sobre su rostro. No se puso a saltar, no se puso a gritar, no se revolcaba, no empezó a tirar chistes y a bromear. Apocalipsis 1:17 narra esta visión que tiene Juan, el amado, el apóstol, y dice que después de contemplar al Señor, caía a sus pies como muerto, de frente. No vemos un desorden, no vemos una locura, vemos una completa reverencia, temor. ¿Sabe por qué hay poca victoria sobre el pecado? Porque hay poco temor a un Dios santo. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y yo creo que deberíamos leer desde el 15. Leamos desde el 14, hermanos. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. ¿Quién fue el que nos llamó?
¿Quién fue el que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién fue el que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, hermanos? El Señor, aquel que los llamó, aquel que envió a su Espíritu para que eficazmente nos trajera arrastrados a los pies de Cristo. Dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En respuesta a la santidad de Dios, en respuesta a esa pureza del Señor, a esa impecabilidad del Señor, el cristiano debe conducirse en esta santidad. ¿Estás creciendo en santidad, hermano, hermana? No se nos ha concedido a nosotros que vivamos nuestra vida de una manera impía. No se nos ha concedido a nosotros que vivamos como aquellos en los cuales no reina Cristo en su corazón y no es su Señor ni Salvador. No podemos vivir vidas mundanas, apegados a este mundo, dando rienda suelta a la concupiscencia o los vestigios de pecado que hay en nuestro corazón, porque Dios no recibe ese tipo de cristiano. Es más, aunque esta persona adore al Señor, Dios no recibe esa clase de adoración. Una alabanza impía, una adoración impía, Dios no acepta ese tipo de cristianismo mundano. Él es santo. Levítico capítulo 10, usted leerá en su casa que hay unos hijos de Aarón que se llaman Nadab y Abiú. Y ellos ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no les había mandado. Y el Señor los fulminó, porque Dios es santo. El texto cuando David está trayendo el arca contento eso parecía un desfile como estos que parece que va a haber hoy. Parece que va a haber un desfile en el día de hoy. Y se va cayendo porque los bueyes tropezaban y se va cayendo el arca. Usa cree que es más digno que el suelo, está más limpio que el suelo. Toca el arca y muere instantáneamente. Muere instantáneamente, hermanos. Dios es santo. Él no puede contemplar la maldad. Nosotros no podemos vivir en pecado. Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y esto hay que volverlo a decir. Hay poco énfasis en la santidad práctica en el cristiano. Y se tiene como esta sensación de que hablar de santidad parece que pertenece a los pentecostales. Parece que hablar de santidad en una iglesia reformada tiene que ver principalmente como con legalismo. Pero no, mis hermanos. Sed santos, dice el Señor en su palabra, porque yo, vuestro Dios, soy santo. El cristiano debe estar en constante arrepentimiento. Debe estar constantemente abandonando aquella vida de pecado de la cual fue libertado. ¿No es lo que dice Pablo en Romanos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado del cual fuimos libertados? No, dice, en ninguna manera. ¿Cómo perseveraremos en aquello de lo que hemos sido hechos libres, hermanos? ¿Pecamos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. ¿Qué dice en Hebreos? Por favor, vaya conmigo. Capítulo 12, quizá una o dos páginas atrás. Hebreos capítulo 12, versículo 14, este pasaje es maravilloso. Dice, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por supuesto que Cristo es nuestro mediador y hay una santidad posicional que Él nos pone o nos traslada de las tinieblas a su luz por medio de la fe. Pero nosotros estamos enfatizando en el día de hoy, escuche esto, este proceso de santificación progresivo que el cristiano debe evidenciar. Pablo decía, yo me esfuerzo más que todos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero me esfuerzo más que todos, seguía insistiendo. ¿Ha habido un cambio en su vocabulario, hermanos? En su actitud, en su temperamento, en sus afectos, en sus gustos. Desde que usted conoció al Señor, ¿ha experimentado un crecimiento progresivo en santidad? ¿O usted sigue estancado en un pecado? El texto dice,
sin santidad, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es santo. No podremos ver al Señor si vivimos en pecado, si vivimos amoldados a este mundo. De ahí que Pablo en Romanos 12 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, a estas modas que son gobernadas por Satanás. Y muchos cristianos, porque ahora estamos en la gracia, y una vez que estamos en la gracia, pues la perseverancia de los santos se aplica a mí. Yo no me perderé, pastor, el Señor me tiene en sus manos, así que puedo vivir de cualquier forma. Eso es una mentira del diablo. No podemos vivir de cualquier forma. El Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que hay unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hagamos, para que andemos en ellas. Entonces yo pregunto, ¿estamos amoldados al mundo? ¿Estamos viviendo una vida sucia? Levantamos las manos, cantamos los himnos, escuchamos la palabra, participamos de la liturgia, pero ¿tenemos dinero sucio? ¿Tenemos negocios ilícitos? ¿Estamos participando de infidelidades, de inmoralidades? ¿Somos esclavos todavía a la lujuria? ¿Cuánta mentira todavía hay en nosotros? Cuidado, hermano. Cuidado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estos cristianos que tienen una fe débil, que están en un constante caer y que el Señor les sostendrá, sin embargo, incluso estos hermanos deben mostrar un constante desapego y lucha contra el pecado. Es lo que decía John Owen, la mortificación ¿de qué? Del pecado. Es mortificar esta carne, lo que Pablo decía. Dentro de mí estoy batallando, porque lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, justamente eso hago. Pero tú puedes ver la lucha allí. Estas personas que dicen que son cristianas y están cómodas en el pecado, deberían examinarse, como dice en 2 de Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios es santo, Dios es puro. Debemos cuidarnos de no ser nosotros mismos quienes estemos, escuche, hablando de santidad o proclamando santidad y no estemos practicando esta santidad. Ese tema no es popular en el día de hoy. La gente no quiere que le digan cuán perdido está, cuán pecaminosa es su vida. No soportan la corrección que dice 2 de Timoteo en el capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, exhorta, instruye en todo momento con doctrina, paciencia, porque vendrá el tiempo en que no sufrirán, no soportarán, no tolerarán la sana doctrina, la corrección, la disciplina, la exhortación. No quieren que les hablen de santidad. No quieren que les hablen de separarse del mundo. Hoy día no quieren que se les hable de caminar en santidad, no se les hable de arrepentimiento, de renuncia del pecado, no se les hable de tomar la cruz, no se les hable de morir al mundo, no se les hable de seguir a Cristo. Ellos solamente quieren que hábleme del amor de Dios, de la paz de Dios, de la misericordia de Dios. Y solo eso. ¿Cómo termina esta enseñanza de hoy? Isaías capítulo 6, versículo 5 y 7. Veremos la respuesta ya no solamente en las cosas inanimadas, sino en Isaías y en nosotros. Isaías 6, versículos 5 y 7. 5 al 7. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta es la reacción que todos nosotros debemos tener ante la santidad del Señor. Debemos tener una reacción de humillación, de reconocimiento, de arrepentimiento. La forma en que toda persona puede contemplar cuán pecaminoso es contemplando cuán santo es el Señor. Entre más nosotros estudiemos y profundicemos en el estudio de los atributos de la teontología del ser de Dios, hermanos, entonces nosotros veremos cuán sucios y viles son nuestros corazones.
Ahí contemplaremos lo que dice Isaías 64, de que nuestras obras de justicia realmente son trapos de inmundicia. ¿Por qué no nos consideramos tan malos o tan, como dice Isaías, muerto? Ay de mí, soy muerto, he contemplado al Señor, estoy perdido, estoy acabado, estoy destruido, soy desintegrado por completo por contemplar a aquel que es santo, que es sublime, que es excelso. Pero Isaías estaba en una escuela de profetas. ¿Cómo que labios inmundos? Muchos aquí de pronto nos hemos bautizado, no sabemos algunas verdades bíblicas, nos vestimos como cristianos y decimos, bueno, ya pues yo no digo groserías, tampoco robo a nadie, no ando por allí matando tampoco, así que pues yo supongo que pues tan sucio, pues tampoco estoy. Primera de Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y luego dice, si decimos que no hacemos o cometemos pecado, mentimos, y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, hermano, por sus pecados? Hermano, ¿usted ha llorado por sus pecados? ¿Usted ha llorado al ver cómo Dios tuvo que enviar a su unigénito Hijo a sustituirlo por lo horrible, hediondo, maloliente que era su pecado y su maldad, nuestro pecado, nuestra maldad? Hay algunos que no han llorado incluso desde que nacieron, hermanos. No saben lo que es llorar. Pastor, es que yo soy un hombre muy duro. Yo casi no lloro, yo casi... ¡Ay de mí! La reacción de los quiciales es sacudirse. La reacción de los demonios es que temblar y humillarse. La reacción de los hombres de Dios es que reconocer su poder, su santidad y de que no estamos limpios ni puros delante de sus ojos. Una de las bienaventuranzas que Cristo dijo fue, bienaventurados los que de limpio. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? No estoy diciendo cómo está nuestro intelecto. Puede estar cargado. ¿Cómo está el corazón, hermano? Soy un hombre, una mujer que se aparta para estar a solas con el Señor, en oración constante, transpirar allí, clamando, orando, dedicando mi vida en consagrarme con el Señor. No es, hermanos, siempre lo digo, el Señor no es una especie, y permítaseme el lenguaje, un féretro ahí en el que nosotros vamos, bueno, hoy vamos a estudiar los pulmones del Señor. Ok, ¿cómo están conformados? Ok, mañana vamos a estudiar un poco aquí acerca de este órgano del Señor. Y después vamos a... No, hermanos, es más que letra, es más que teología. Dios es real. Pasamos tiempo con ese Señor, reconociendo nuestros pecados, manifestando gratitud constante, genuina. No es lo mismo conocer del Señor que conocer al Señor, hermanos. ¿Te parece? Pero no es lo mismo. Cuando Isaías conoce al Señor, hay un completamente conocimiento de Él mismo. Considera su pecado terrible porque lo ve en comparación a esa santidad, a esa impecabilidad. Por eso es que tenemos como un libro que se llama Pecados Respetables. Pecadito por ahí. Y los toleramos, los pasamos. No, porque el Señor ya murió por mí en la cruz y Él perdona los pecados. Y ya no hay llanto, hermanos. Nuestros ojos son sequísimos. ¿Se acuerdan los huesos secos de Ezequiel? Si nos exprimieran, hermanos, no sale una gota, sale polvo. Secos. No hay una lágrima de arrepentimiento. Y una de las cosas que uno ve a través de la reforma, estos hermanos lloraban por su pecado, hermano, gemían. Cuando uno escucha la predicación de Jonathan Edwards y lee la biografía de pecadores en las manos de un Dios airado, tuvo 3 noches y 3 días sin comer, ni dormir, ni tomar agua, clamando, hermanos, consagrándose. Nosotros no podemos ya hacer eso. Nosotros estamos sequísimos. Vivimos en un pecado horroroso, maloliente, desagradable, pero como no nos humillamos y como no estudiamos al Señor, no lo vemos así. Vemos que sí es un pecado, pero no da para tanto, pastor. Baje la voz, pastor, va a quedar difónico. ¿Cómo termina el texto? Cuando él reconoce su pecado, ay de mí, estoy perdido, no hay esperanza.
voló hacia mí, versículo 6, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Hoy tenemos que decir como Isaías: Señor, pasa ese carbón ardiente. Oh, lávanos con esa sangre purificadora de Cristo. Hay hermanos que cuando cantamos el himno, lávame en tu sangre salva. Pastor, ¿por qué ya el Señor nos ha lavado? ¿No necesitas ser lavado más? Pero ya Él nos perdonó. ¿No necesitas nuevo perdón? Pero ya Él nos extendió la misericordia. ¿No necesitas nueva misericordia? Porque en Lamentaciones, Jeremías dijo que por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Debemos quitarse, hermanos, toda esta ropa de pomposidad espiritual y humillarnos y llorar y clamar. Cuando uno lee el diario de David Brainerd, un misionero que enviaron con los indios, este hombre lloraba y decía: Señor, regálame almas. Lloraba por el pecado de los indios. Hermanos, nosotros no lloramos. Pastor, ayúdeme a orar por mi primo, mi hermana, están en pecados, quizás hasta peores que los nuestros. Ni por los nuestros lloramos, ni por los de ellos, hermano. Y hoy el Señor nos está exhortando. No puedo vivir ese cristianismo raquítico, ese cristianismo paupérrimo, un cristianismo tibio. Debemos suplicar misericordia, debemos pedirle: Señor, perdónenos, humillarnos, arrepentirnos, quitarnos el calzado, despojarnos de todo esto, este peso que nos asedia, hermano, y acudir al Señor. Ayúdeme a crecer en santidad, Señor. ¿Cuándo es que estos ojos van a empezar a experimentar pureza? Ponga límite a mis ojos. ¿Cuándo es que voy a empezar a ser la esposa que debo ser? Que no se somete, no respeta al esposo. ¿Cuándo es que voy a ser ese esposo que merece mi esposa? Que la ame como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuándo es que voy a ser ese padre que mis hijos necesitan? Eso es santidad, hermanos. ¿Cuándo es que voy a ser ese cristiano que en la empresa necesitan? No, aquí en esta parte no hay cámaras. El Señor lo está viendo. Y ahí estamos hablando acerca de su omnisciencia. Él lo sabe. Él sabe cuánto pecamos esta semana. Y Él quiere tratar con esos pecados hoy. Hoy quiere tratar con nosotros. Hoy quiere el Señor pasar un carbón ardiente por nuestros labios, por nuestra vida. Y que todas esas manchas que tenemos en nuestro pecado, ¿no dicen Isaías? Que si tus pecados fueren como ¿qué? Como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice: pastor, usted no sabe los pecados que yo he cometido. Yo no lo sé, pero el Señor hoy está dispuesto ¿a qué? A purificarnos, hermano. Ese Dios purificador no lo queremos conocer como fuego consumidor. Debemos decir como Isaías: ay de mí, Señor, si usted no me ayuda. Esta expresión es una expresión de lamento. Ay de mí, Señor, si usted no me purifica, yo no seré purificado. Si usted no me lava de mi maldad, yo nunca quedaré limpio. ¿Qué conclusiones y aplicaciones llegamos? Primero, como Dios es santo, mis hermanos, Él exige que nosotros seamos santos. Y no es una santidad posicional por la fe en Jesús y somos trasladados de inmundicia a santidad. Santidad progresiva, santificación constante. Trabajar, hermano, ir palmo a palmo con ese tema. El autor de los Hebreos decía: vosotros no habéis sufrido hasta la sangre con ese tema. Luchar hasta la sangre con el pecado. Abordarlo. Parársele firme, como decían los antiguos. Si no, hermanos, y no nos tomamos en serio ese tema, ¿por qué debería el Señor tomarnos en serio? Segundo, el Señor no se complace en la maldad ni en el pecado. Así que pare de jugar con Dios. Arrepiéntase, arrepintámonos, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos al Señor, clama por perdón y dile: Señor, dame de tu santidad. Señor, necesito tu santidad. Socorro, Señor. Él está dispuesto a hacernos santos.
Oremos, hermanos.